Hola gente, ¿cómo va? Espero que estén muy bien. Bueno, encaminándonos hacia lo que es el trabajo práctico final, que consiste en la escritura de una sinopsis de 2 a 3 páginas, como ya les hemos comentado, de la idea que venimos desarrollando a lo largo de estos meses. eh, Le vamos a estar entregando varios análisis de distintas sinopsis, distintos textos que le puedan servir como ejemplo para lo que ustedes tienen que escribir. En este caso, vamos a analizar la sinopsis de la película Hipólito, película filmada acá en Córdoba y estrenada en el año 2011. Hipólito fue dirigida por Teodoro Ciampagna, con guión de el mismo Teodoro Ciampagna y Javier Correa Cáceres. Javier seguro les suena, es el profe que tienen en este momento en Historia del Cine y tuvieron narrativas de corto y largo, ficción. Lo que vamos a estar leyendo son textos que formaron parte de esa carpeta en la que se fue buscando financiación para poder filmar la película. ¿De qué trata Hipólito? Esta es una sinopsis bien breve o un storyline un poquito más extenso que acompañaba esa carpeta. Dice noviembre de 1935, se vota para gobernador en la provincia de Córdoba. Marcelo, un joven abogado, es llamado como fiscal al pueblo de Plaza de Mercedes por el Partido Radical. En ese lugar la policía comete actos de fraude para asegurar el triunfo del Partido Demócrata. Marcelo toma conciencia de esto gracias a la intromisión casual de Hipólito, un niño con el que trabará amistad. Se postergarán los comicios y el joven decide quedarse para garantizar la transparencia de la nueva votación. Las intrigas políticas de su mismo partido desembocarán en un trágico tiroteo con la policía. Desilusionado de su propia gente, Marcelo encuentra refugio en su afecto por Hipólito. Bueno, esto es el resumen eh, del arco principal de esa película. De paso, si quieren ver esta película, está en YouTube, así que quienes quieran verla, la pueden ver. Bien, ahora ya pasemos al tema nuestro, que es la sinopsis. Bien, eh, les hemos compartido el texto. Está bueno que antes que vean este análisis lo puedan leer, la puedan leer esa sinopsis como para que eh, tengan el texto mucho más presente, eh, mucho más fresco. A grandes rasgos, así como vemos, es un texto que tiene una extensión de unas 2 páginas, 2 páginas y media, dependiendo la letra que estemos usando, pero más o menos va en esa extensión, entre 2 y 2 páginas y media. Vamos a ir analizando por párrafos y viendo cómo se va desarrollando esta historia, porque el gran desafío que siempre tenemos en este tipo de escritura es que tenemos que, a ver, ser concisos, tener claridad y a la vez estar contando un cuento, estar narrando. Eso lleva a que siempre tenemos que estar resumiendo contenidos. O sea, para poder tener una posible película en un texto de 2 a 3 páginas, tenemos que también poder escribir de una manera determinada. Si entramos en demasiado detalle en lo que se cuenta, nos va a dar un texto mucho más extenso. Y si somos demasiado concretos, eh, también nos va a dar un texto mucho más corto y tal vez un poco más esquemático y no tan narrativo. Entonces, bueno, por eso también nuestro objetivo de estar pasándole estos ejemplos.
para que puedan ver con mucha más claridad el cómo se escriben estos textos, textos que además acompañan, o sea, este texto acompaña toda esa carpeta donde hay otros textos con mucho más detalle, eh, un tratamiento, por ejemplo, que tiene alrededor de unas 10, 12 páginas, y el guión mismo, y todas las otras, los otros anexos. Pero hay muchas convocatorias, por ejemplo, donde se pide este tipo de texto, esta sinopsis entre 2 y 3 páginas. Y suelen ser muy útiles y muy importantes en ese momento, digamos. Entonces, por eso también nuestra importancia y nuestro objetivo de que ustedes puedan estar dominando este tipo de escritura. Bien, bueno, como un dato más, yo estuve participando en esta película en el proceso de el armado de ese guión, eh, más que nada desde el aspecto de lo que fue consultoría de guión, con un rol bastante activo en lo que fue todo el armado de esa sinopsis, digamos, donde se pensó mucho en cómo contar esa historia. Está basada en un hecho real, entonces también eso llevaba a una cierta investigación y bueno, y cuánto respetar ese hecho real y cuánto modificarlo. Entonces, bueno, le voy a estar contando un poco de eso también. Bueno, ¿cómo arranca Hipólito? Por ejemplo, tomemos estos tres primeros párrafos. El objetivo también es que podamos hablar sobre la progresión dramática, sobre cómo ir generando en una sinopsis y en nuestra historia los distintos movimientos que van a ir definiendo el arco dramático de esa historia. Es decir, los momentos en que nuestro personaje, el protagonista, va hacia adelante, los momentos donde tiene algún inconveniente, donde se le aparece alguna barrera, algún giro, cómo enfrenta esos distintos impedimentos, quién está del otro lado, quién es ese personaje antagonista y cómo acciona ante este personaje. Entonces, el objetivo también es que podamos ver esos puntos. Entonces, ¿cómo arranca el acto 1? Al ser un acontecimiento histórico, arranca con un párrafo breve, pero donde nos da la época. Que estamos en noviembre, en 1935, que faltan 2 días para la elección, y con esta aclaración que desde el golpe de Estado del 30 hace que no se vota, digamos, ese es el tiempo, hace 5 años que no se vota. Entonces, no estamos en cualquier momento, estamos en un momento particular y el primer párrafo ya nos introduce en esa época y en ese contexto, no solo en esa época, sino en ese contexto y en el marco de qué contexto se va a dar esta historia. Bueno, se va a dar en el marco de estas elecciones. Y rápidamente, ya en el segundo párrafo, se nos presenta a nuestro personaje protagonista, Marcelo Triana, un joven abogado recién recibido. Bien, en 5 palabras se nos explica más o menos su perfil. Joven abogado, recién recibido, que es enviado a fiscalizar las elecciones a un pueblito de la provincia llamada Plaza de Mercedes. Y acá, o sea, se nos presentó el contexto y rápidamente ya se nos explica el catalizador, digamos, el detonante de esta historia. Si uno ve esta película, hay algunos acontecimientos intermedios que van pasando, pero son mucho más menores. Esta sinopsis se enfoca en los momentos estructurales. Entonces, contexto y rápidamente explicamos, en este caso, el catalizador en esta historia, que es lo que inicia el viaje de este personaje. Pero hasta acá, digamos, sin ningún inconveniente, digamos. Es lo que este personaje quiere hacer, además. Entonces, son todos movimientos en una misma dirección. Y se nos aclara un poco más. Debe hacerlo para el Partido Radical, opositor al Partido Demócrata, al que pertenece su padre.
ahí ya se nos empiezan a marcar algunas posibles líneas de tensión, digamos. O sea, de golpe voy a ir marcando acá al partido al que pertenece su padre. Entonces, ya ahí se nos empiezan a marcar algunas posibles líneas de tensión. Una vez allí, Marcelo da cuenta que los pobladores son víctimas de la violencia ejercida por la policía demócrata. Presionan a los campesinos robándoles las libretas de enrolamiento. Y acá es donde ya empieza a aparecer una línea de conflicto, digamos, ¿no? Ya empieza a aparecer eh, el conflicto, movimientos dramáticos que son opuestos a los de este personaje protagonista. Entonces, en 3 párrafos nos ubica en la época, nos lleva desde una ciudad hacia un pequeño pueblo y nos pinta el pueblo rápidamente. Allí está pasando esto y es un inconveniente, es un problema. Y nuestro protagonista tiene que ir a fiscalizar todo eso. Bien, ¿cómo sigue entonces? Los párrafos siguientes, también que forman parte del acto 1, nos van abriendo hacia otros personajes y también hacia alguna otra trama. Dice Don Argüello, un viejo despensero de mal carácter. Otra vez, un párrafo breve para pintar un poco ese personaje, porque es importante en esa historia, si no, no se lo nombra tanto. Es el delegado del Partido Radical en el pueblo, líder de la resistencia. Hipólito, un niño de apenas 10 años, lo ayuda a esconder las libretas de enrolamiento de los pobladores para que no se las secuestren. Acá se nos está mostrando un movimiento dramático contrario a lo que veíamos recién. Digamos, recién veíamos que la policía les está secuestrando estas libretas para que la gente no vote y del otro lado hay otro personaje que lo que hace es justamente tratar de evitarlo y esconder esas libretas. Son personajes secundarios. Seguimos pintando el contexto en el que nuestro protagonista se ve inmerso. Y se empieza a sugerir eh, lo que sería una trama B, digamos. De golpe, todo lo que estamos leyendo es parte de la trama A. Y de golpe empieza a aparecer rasgos de lo que vamos a ir viendo que es la trama B, una subtrama en esta historia. Bien, párrafo que sigue, el subcomisario Olmos irrumpe en el cuarto oscuro para amedrentar a los votantes radicales. Hipólito, escondido allí, descubre el abusivo fraude de Olmos y antes que éste lo alcance, le acusa a Marcelo. Pero el subcomisario, haciendo gala de su impunidad, encarcela al fiscal, al igual que el delegado Argüello. Entonces, acá es donde se cruza la trama A de este protagonista con la trama B que se viene desarrollando entre Argüello y con Hipólito. Y con este encarcelamiento de estos personajes es donde tenemos el nudo de trama, el punto de giro. En este momento es donde se presenta el punto de giro. Este personaje fue inocentemente a fiscalizar a un pequeño pueblo donde parecía que no pasaba nada y de golpe se encuentra con este inconveniente y además cae preso. Entonces, el objetivo que él tenía planteado se le complica de sobremanera. Entonces tenemos 2 placas más o menos de lo que estamos viendo, casi una página en el texto, o 3/4 de página, dedicados al acto 1. ¿Cómo sigue esto? O sea, fíjense que cada párrafo también alimenta la posibilidad o da ganas de poder leer el párrafo que sigue. Ahí entramos en esto de
cómo ir dando cuenta de esa progresión dramática, digamos. O sea, los textos nos dan información, pero a la vez nos generan una posible pregunta para que sigamos leyendo. Ya entramos en el acto 2. Marcelo sale en libertad por ser hijo de un poderoso político demócrata, digamos este padre que es del partido opuesto. Entonces, la tiene fácil en ese momento el personaje. O sea, sale gracias a que es hijo de. Si no fuera así, la tendría mucho más complicada y tal vez se le complicaría mucho más el desarrollo de esta historia. Maldecido por su padre y sin credibilidad entre sus compañeros, Marcelo hace la denuncia a un viejo político radical idealista llamado Pedro Vivas. Entonces empezamos a abrir esta historia hacia otros personajes. Ante los hechos de fraude, se suspenden los comicios, hay elecciones complementarias, se votará nuevamente en Plaza de Mercedes. Entonces, lo que estamos viendo en este punto tiene que ver con las reacciones del personaje ante la complicación que se le fue presentando. Es decir, acción, reacción. Descubrió que en este pueblo pasaba tal cosa, lo meten preso, logra salir de estar preso y lo que hace es tratar de buscar, de advertir a otras personas, con poder también dentro de ese nivel político, para poder evitar lo que está pasando en ese lugar. Entonces, acá aparece este vínculo con este personaje que es Pedro Vivas. Entonces, acción y reacción de este personaje ante lo que sucede. Ante los hechos de fraude se suspenden los comicios, hay elecciones complementarias, se votaron nuevamente en Plaza de Mercedes. Vivas es el único que lo escucha. Empezamos a generar un vínculo también entre estos personajes. Convence al joven de que vuelva para ayudar a los campesinos y a la resistencia. Debe garantizar que los comicios se lleven a cabo en paz. Y acá es donde se reafirma el objetivo de este personaje. Es lo que hizo al comienzo, ir a fiscalizar, pero cuando lo hizo al comienzo lo hizo con una cierta ingenuidad. Ahora lo hace sabiendo realmente a qué se puede enfrentar y cuáles son y cuál es el panorama. O sea, antes era un viaje mucho más inocente el que hace este personaje, sucede el giro y ahora tiene que hacerlo por una convicción, si no, no va a ir. Eso también lo lleva a que confirme y que este personaje se muestre mucho más activo. Párrafos que siguen. Dice, una vez más en el lugar, Marcelo recorre junto a Argüello los ranchos aledaños. El joven al principio no es bien recibido por ser forastero, surgen diferencias entre ellos, pues mientras el despensero quiere convencer a su gente de mala manera, repartiéndoles armas a los pobladores para que vayan a votar, Marcelo trata de ser amable para que se dirijan a votar dentro de la ley. Entonces, otra vez, reacciones de este personaje y estrategias, o sea, estrategias que tiene este personaje para poder enfrentar el conflicto. Y a la vez, dentro de esto, también surgen como complicaciones menores, es decir, complicaciones internas. Esto de surgen las diferencias entre ellos. Es una complicación para este personaje. Complicación que podrá evitarla o no, pero es en una pequeña secuencia. Son complicaciones menores, pero que permiten que este personaje vaya conociendo mucho más a fondo el contexto, el ambiente en el que está inmerso, y lo van haciendo aprender. Bien, Hipólito ayuda a Marcelo y se encariña con él. También el pequeño quiere que las elecciones se realicen para poder conocer al padre que lo abandonó al nacer, no volviendo más de la ciudad. Hipólito sabe que las elecciones son el momento propicio para ello. Y acá, en este párrafo, regresa
la trama B, la trama de Hipólito, de este niño que se está inmiscuyendo ahí, y se nos aclara el porqué, se nos aclara el porqué, y se nos va aclarando también que va generando un vínculo con Marcelo. Entonces, tantos párrafos para la trama A y de golpe un párrafo para clarificarnos la trama B. ¿Hacia dónde va? Bueno, lo sabremos en los próximos párrafos. Bien, continúan los días de campaña. Marcelo conoce a Ana, la maestra de Hipólito, con la que entabla una relación amorosa. Acá esto viene a ser la trama romántica, digamos una trama C, por así decirlo, pero que tiene poco peso en la película eh, al haber todas estas otras tramas. Incluso hay que ver si no es una trama D casi, pero podemos decir en este momento, en esta sinopsis, una trama C. Como es una trama menor, no hay espacio en esta sinopsis para estar explicándola mucho. Entonces, es una acotación. Va a haber esta trama romántica con esta maestra y que está vinculada a través de el niño. Nada más que eso. Digamos, no hay mucho más espacio para estar contando mucho más, porque eso haría que nuestra sinopsis se extendiera bastante y lo fuerte está en las otras tramas. Con Argüello se propone juntar a los paisanos radicales en una reunión para quitarles el miedo. El subcomisario Olmos no deja de cometer ilícitos y sigue los pasos de Marcelo muy de cerca. Les tiende una emboscada en la iglesia y captura a los líderes de la resistencia. Acá, de golpe, tenemos un movimiento dramático de la fuerza antagonista. Aparece el subcomisario Olmos, ya con mucha más fuerza. Entonces tenemos reacciones de el personaje protagonista, siempre en pos de poder lograr su objetivo. Y tenemos las reacciones de la fuerza antagonista. Entonces de esa manera se va logrando esa progresión dramática. Vamos viendo lo que hace uno y vamos viendo cómo eso complica a la fuerza antagonista y cómo la fuerza antagonista reacciona para poder recuperar territorio, para poder recuperar fuerza. Bien, Pedro Vivas los socorre y pueden llevar a cabo la convención. Los ánimos están caldeados y Argüello, ahora en oposición a Vivas y a Marcelo, sostiene el uso de la violencia, quiere sacarse al joven de encima, lo engaña haciéndolo volver a Córdoba. Acá volvemos a estos conflictos internos, complicaciones. Son complicaciones para este personaje en el propio ambiente del mismo partido. Son complicaciones internas. Que no llegan a ser giros porque no tienen esa fuerza, pero sí son complicaciones eh, que alejan a nuestro personaje protagonista de su objetivo. Regresa a Córdoba. Marcelo, antes de partir, descubre los planes de Argüello. Él, al igual que lo hacen los demócratas, pretendía cometer fraude votando con las libretas de los muertos. Entre estas libretas sucias, Marcelo identifica la del padre de Hipólito. Y acá es donde se vuelve a cruzar la trama A y la trama B. Entonces acá tenemos el cruce entre la trama A y el cruce entre la trama B. O sea, como público tenemos la respuesta que el pequeño niño aún no tiene. O sea, acá nosotros nos enteramos junto a Marcelo que el padre que el niño está buscando no va a venir nunca porque ha fallecido y su libreta está siendo utilizada para estos votos. Y acá es donde aparece también una especie de también de punto de giro, de segundo punto de giro hacia este personaje protagonista, donde comienza a ver que estos dos bandos que él identificaba, que de golpe
había uno que estaba usando libretas de los muertos para ganar votos a favor, y otro bando que era como el bien, empieza a ver que está mucho más desdibujado ese panorama. Y, y empieza a romper esta mirada inocente, idealista que él también tiene sobre ese mundo en lo que es la política. Eso nos da el paso hacia el acto 3. Cuando vuelve a Córdoba, se encuentra con Vivas y avisa del plan de Argüello previo al día de la elección. Pero se encuentran, Vivas ya ha salido hasta Plaza de Mercedes. Ya en ese pueblo, Vivas baja del auto, da la orden de no disparar, pero en el momento en que Marcelo llega al lugar, los radicales avanzan y los policías matan a Vivas. Comienza una balacera indiscriminada entre los dos bandos. Este, este acontecimiento sí fue el que pasó, digamos, este es el hecho real, digamos, esta balacera fue así, y Pedro Vivas fallece, digamos, en ese acontecimiento. Y acá es donde tenemos el clímax de esta historia. Acá es donde tenemos el clímax. Y en el punto previo viene a ser más, no es tanto, o sea, es una mezcla de crisis, podríamos decir, el punto previo. El punto previo es una mezcla de crisis con cuenta atrás. Esta cuestión de tengo poco tiempo para evitar que pase tal cosa. Bueno, cuando el personaje llega, no lo puede evitar, se desencadena toda esta balacera. Pero Vivas, que se ha convertido como en el reflejo con el que se siente en esa línea moral Marcelo, fallece. Y tenemos el último párrafo, donde ya cerramos esta película. Marcelo queda paralizado, al igual que la gente del pueblo. Los radicales masacran a los oficiales. Argüello lo quiere hacer escapar, pero el joven le recrimina todo lo ocurrido, baja del auto y decide seguir solo. Vuelve al pueblo a reencontrarse con Hipólito y Ana. Entonces, este último párrafo se cierra la trama A, por un lado, se cierra la trama A. Arrancamos con un personaje idealista y con una efervescencia por la política, y terminamos con un personaje descreído de todo ese mundo, con una mirada contraria a lo que estuvimos viendo y haciéndose a un lado también de ese mundo. Es decir, no se va con con todos estos personajes del ámbito político, sino que decide bajarse de ese auto, apartarse de ese ambiente. Y regresa para reencontrarse con Hipólito y con Ana, que acá es donde además se cierra también lo que se fue marcando con la trama B y con la trama C, digamos. Entonces, el último párrafo unifica esas tres tramas. Hay que tener algo en cuenta: la trama de Hipólito, la trama B, para el público, para el espectador, se nos fue aclarando y se nos fue cerrando antes que el acto 3 inicie. Eso también es una forma, que algunas tramas secundarias finalicen antes que comience el acto 3. ¿Por qué? Porque eso nos permite desarrollar mejor el acto 3 enfocado solamente en la trama principal. Hay veces cuando queda alguna trama secundaria para estar resolviendo en el acto 3, se puede perder incluso esa trama secundaria, porque lo que queremos ver es esa trama principal. Y una vez que esa trama principal ya queda resuelta, ya está, nos vamos del cine.
Entonces, desde una narrativa clásica, siempre se busca que las tramas secundarias, algunas de ellas, concluyan y cierren antes que inicie el acto 3. Bueno, gente, esto es a grandes rasgos eh, este análisis sobre esta sinopsis. Espero eh, que les sirva, que les sea útil. Ante cualquier duda, obviamente, estaremos conversando en los distintos encuentros sincrónicos. Y un dato más, yendo hacia el cómo escribir para, para estar en esa extensión de 2 a 3 páginas, lean después esta sinopsis y las distintas sinopsis que le vamos a estar pasando y van a encontrar que estos párrafos resumen acontecimientos. O sea, no momentos, si vamos a hablar de como una palabra diferente. O sea, no hay una explicación donde dice Marcelo entra a una casa y se reencuentra con tal personaje. No, en realidad eso no pasa. Eso nos daría una escritura con demasiado detalle. Entonces, lo que hacemos es estar resumiendo momentos, o sea, acontecimientos, perdón. No momentos. Si nos ponemos a estar resumiendo momentos, la sinopsis se nos va a hacer muy extensa eh, y ya estamos entrando en otro tipo de texto. Entonces, para llegar a estas 2 o 3 páginas, analicen bien estos ejemplos y lo que van a encontrar es que cada párrafo está resumiendo las grandes secuencias que componen esta historia y las secuencias que van mostrando los movimientos dramáticos. La historia parece que va para un lado y que se va a estar resolviendo bien, pero sucede otra cosa que complica. Después sucede otro acontecimiento que enfrenta y así. Y recuerden siempre no estar perdiendo de foco la fuerza antagonista. O sea, estos movimientos y esta progresión dramática la logramos en la medida que también dentro de esta sinopsis no se pierde el hilo de qué es lo que hacen esos personajes antagonistas. Es decir, hay veces que escribimos demasiado desde nuestros personajes protagonistas y nos olvidamos de estar nombrando esa otra fuerza, la fuerza que está generando el conflicto. Y también es necesario poder leerla y nos genera intriga también. O sea, si se fijan en este texto también, el objetivo es siempre que cada tantos párrafos se abra como una pregunta. Entonces uno quiere leer el párrafo que sigue. Hasta que se abre otra pregunta, quiero leer lo que sigue. Entonces es muy importante poder lograr esa progresión dramática. Así que bueno, gente, de nuevo, espero que les sirva este análisis y ante cualquier duda nos estaremos encontrando en esos encuentros sincrónicos. Y bueno, próximamente también ya les vamos a estar enviando otros análisis más de otras sinopsis, de otras historias, para que puedan encontrar el mejor ejemplo a lo que ustedes están escribiendo. Un abrazo grande.